Muy buenos días o buenas tardes. Esta clase es de riesgo nutricional. Me presento, soy la doctora Eva Rodríguez de la terapia intensiva del Simplemente Vita. Bueno, ¿cuál es la finalidad de esta clase? La finalidad de esta clase es identificar a los pacientes que ingresan a la terapia intensiva con alto riesgo nutricional o los pacientes que están cursando la terapia intensiva que pueden presentar desnutrición severa en su internación. ¿Sí? Y acá nos paramos un rato planteándonos 5 preguntas. ¿Qué es el riesgo nutricional en el paciente crítico? ¿Sí? ¿Son todos los pacientes críticos de alto riesgo nutricional? ¿Qué implicancia práctica tiene para el equipo conocerlo? ¿Modificaría mis conductas con respecto a ese paciente? ¿Cómo averiguaría quién se beneficiaría al máximo de la terapia de nutrición? Bueno, esas son 5 preguntas que nosotros deberíamos tenerlas siempre en mente, plantearnos y plantearlo al equipo de trabajo ante todos los pacientes que están en la terapia intensiva y todos los pacientes que vayan a ingresar a la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque si nosotros somos preventivos, nosotros podemos disminuir la estadía de un paciente en terapia intensiva. Podemos modificar la morbimortalidad de ese paciente en la terapia intensiva si damos una atención adecuada y un tratamiento adecuado con este tema del riesgo nutricional. ¿Qué dicen los consensos? ¿Qué dicen las guías con respecto de qué herramientas tenemos, cómo podemos identificar? Bueno, está aquí la guía americana, es un pequeño extracto de la guía americana junto con la Sociedad de Crítica Americana. Ellos hablan de que deben usarse, ellos te sugieren que deberíamos usar los scores de NRS2 2002, el Nutri-Score, en todos los pacientes que van a ingresar a la terapia intensiva. ¿Sí? Y especialmente aquellos pacientes que vayan a tener un déficit alimentario durante su internación. Te dice que los pacientes que tienen alto riesgo nutricional se ven beneficiados cuando tú das un tratamiento precoz de nutrición enteral. También deben incluir aquellos pacientes que tienen problemas gastrointestinales, pacientes que tienen comorbilidades o que tienen riesgo de broncoaspiración. También deben estar dentro de esa valoración. Y aquellos pacientes, y que no es útil para nada usar indicadores tradicionales. Esos indicadores tradicionales hablan de indicadores que se usan frecuentemente del estado nutricional en los consultorios, por ejemplo. Este es otro pequeño extracto de las guías de acá de Argentina, de las guías de nutrición acá de Argentina con la SATI. Ellos también te dicen, mira, para valorar un paciente que requiere soporte nutricional hay que tener en cuenta la pérdida de peso, la ingesta de nutrientes previos, la severidad de la patología, los cambios metabólicos inducidos, también las condiciones de comorbilidad y el funcionamiento del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Y también te sugieren usar la valoración global subjetiva para poder, es que te dicen que es una herramienta útil para poder valorar al paciente. Vamos a hablar un poquito de este score. El puntaje del Nutric es un sistema de evaluación de riesgo nutricional validado que puede ser útil para la identificación de aquellos pacientes críticos con mayores posibilidades de beneficiarse de terapia nutricional agresiva. Esto, como le había dicho antes, es de la Sociedad Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral junto con la SATI. Las guías españolas sugieren utilizar la valoración global subjetiva junto con la pérdida de peso, junto con el índice de masa corporal como parámetros de valoración nutricional al ingreso del paciente. Concepto de riesgo nutricional. Este cuadro podemos identificar a un paciente cuando ingresa a la terapia intensiva, no tiene riesgo nutricional, ¿sí?
y por algún motivo ingresa por alguna situación de estrés o por shock séptico o shock hipovolémico o alguna situación que requiera terapia intensiva. Entonces, estos pacientes cuando no tienen riesgo nutricional y reciben alimentación adecuada, están por encima de la curva, ¿sí? Esto está por el tiempo. Entonces, no presenta un riesgo nutricional importante. ¿Qué pasa con los pacientes que sí tienen riesgo nutricional en el ingreso de la terapia intensiva? Estos pacientes se encuentran por debajo de la curva y en el tiempo pueden ser graves y consecuentemente provocaría más complicaciones durante su internación, disminución de la movilidad también, aumento de la duración de la ventilación mecánica y aumento en la estancia de la terapia intensiva, lo cual provoca mayor mortalidad. Y también, vale decirlo, que provoca mayor costo. Bueno, este es otro cuadro también al ingreso del paciente a la terapia intensiva en el tiempo. Admitimos al paciente. El paciente se encuentra en un estado normal, más no catabólico, ¿no? Porque ingresa a la terapia intensiva por alguna situación importante. Si el paciente recibe tratamiento enteral o tratamiento nutricional adecuado, él se va a encontrar en el tiempo en bajo riesgo. El paciente, ¿qué motivo? Siempre hay un valle en el tiempo, que nosotros como equipo de salud lo dejamos como tercera instancia, en un tercer momento, pensar en la nutrición, lo cual está mal. Cuando pasa esto, puede pasar muchos días. Entonces, cuando pasan muchos días, nosotros estamos llegando tarde a la reposición proteica calórica de ese paciente. Y ese paciente cae en este valle al principio y después cae a una situación de alto riesgo, ¿sí? Si nosotros compensamos este momento, en este momento del ingreso, este paciente va a tener siempre o va a llegar a un momento de bajo riesgo. Esa es la situación. Que un paciente en el tiempo nosotros debemos valorar su ingreso, ¿sí? Y priorizar también su situación nutricional, porque es el resultado de todo. Es el resultado de que si nosotros tenemos este concepto en mente, podemos prevenir su estancia, podemos prevenir también su morbilidad, sus complicaciones, el tiempo de ventilación mecánica, por qué no se logra extubar este paciente, por qué no tiene la fuerza suficiente, todo este tipo de cosas, nosotros podemos prevenirla con un adecuado tratamiento y una adecuada valoración nutricional del paciente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas disponibles? Tenemos aquí el score de NRS2 del 2002, ¿sí? Este es un score clínico también, ¿sí? Donde se ve índice de masa corporal, si hubo pérdidas de 3 meses, de peso de 3 meses, si tuvo ingestas en la última semana, si está gravemente enfermo. Eso es un score clínico. Es un score clínico que también requiere de preguntas al paciente, pero también podemos obtener respuestas de parte de los familiares, ¿sí? Este score tiene un puntaje que si es mayor de 3, tiene alto riesgo nutricional y si es menor de 3, tiene bajo riesgo nutricional. La valoración global subjetiva. La valoración global subjetiva es lo que dice, nosotros lo valoramos clínicamente al paciente, ¿sí? Si tuvo un cambio de peso, también son preguntas que también le podemos hacer al paciente o preguntas que también podemos hacerlo a los familiares y obtener las respuestas, ¿sí? Y también tiene una valoración muy cualitativa de nosotros, que es en el momento de la C, que es clasificación de valoración global subjetiva, y es ABC. C es gravemente desnutrido, y B moderadamente desnutrido, y A bien nutrido. Este score cuando lo utilizan bien, este score es bueno, es sensible, pero tiene sus inconvenientes, que es cualitativo, no cuantitativo,
y que no sirve para el seguimiento de los pacientes, ¿sí? Sirve para la primera valoración, que es muy importante también. Este es el Nutri-Score. Este score realmente se hizo para pacientes críticos, para la valoración de pacientes críticos. Pero ¿en qué se basa este Nutri-Score? Tiene sus cosas. Tiene que valorar un químico que es la interleucina 6 y no todas las terapias se encuentran con la disponibilidad de este bioquímico. Ahora, sí que la edad, el Apache, acuérdense que es un score de ingreso de terapia intensiva, el SOFA es un score que en su gran mayoría tiene laboratorio, la cantidad de comorbilidades que puede presentar el paciente, eso es un screening de antecedentes clínicos, de antecedentes patológicos del paciente, días de admisión en la terapia también es obtenible. Cosas buenas de este score es que es cuantitativo, que uno puede decir tal número tiene alto riesgo como mayor de 6 y menor de 5 bajo riesgo. El problema del score es que utiliza la interleucina 6 y es de difícil acceso. Entonces, ¿qué hicieron acá en Argentina? Argentina tomó este score, pero lo modificó para ver qué tan sensible es usar con la PCR, que es más barato y es más asequible en ciertas terapias. Hicieron un Nutri-Score excluyendo el PCR y un Nutri-Score 2 incluyendo el PCR. Casi los puntajes son en promedio los mismos. Bajo riesgo el Nutri-Score 1, menor a 4, y alto riesgo mayor de 5. El Nutri-Score 2, bajo riesgo, menor a 5, y alto riesgo mayor a 6. Probablemente la sensibilidad cambie entre uno y el otro con la utilización de PCR o no utilización de PCR. La finalidad de todo esto es que sí tiene sensibilidad. O sea, yo puedo usar este score modificado, este score Nutri-Score modificado, que tiene puntaje, puedo usarlo en los pacientes de terapia intensiva. Con la PCR va a tener mayor sensibilidad. Sin la PCR pierde un poco la sensibilidad, pero no quiere decir que pierde su funcionalidad en los pacientes. Entonces, es recomendable usar este Nutri-Score también. Bueno, entramos a las conclusiones. Es importante determinar el riesgo nutricional de cada paciente. No existe una herramienta única para valorar el riesgo nutricional de los pacientes. Deberíamos utilizar y familiarizarnos frecuentemente con los scores de valoración nutricional y usarlos como herramientas para iniciar una nutrición precoz. Los pacientes que se benefician de terapia nutricional son aquellos que tienen un alto riesgo de nutrición, un alto riesgo de malnutrición. Y no todos los pacientes críticos son los mismos en términos de riesgo nutricional. Esto habla de que los pacientes de la terapia intensiva tienen patologías heterogéneas. Como conclusión final de esta clase, que es muy cortita, conclusión y como lo que tenemos que llevarnos. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para disminuir los problemas fisiológicos y complicaciones que pueden presentar estos pacientes por desnutrición y mejorar los resultados clínicos y costos en salud. Esa es la finalidad de esta valoración, de estos scores, de este seguimiento que se da a los pacientes en base a su estado nutricional. Muchísimas gracias por la atención.